Buenos días, compañeros y compañeras. Bon dia a tothom. Quisiera empezar este acto por dar las gracias a Pere Navarro. Darle las gracias porque estamos hoy aquí, entre otras cosas, pero muy fundamentalmente por él. Si él no se hubiera empeñado, si no hubiera defendido con tenacidad sus ideas en el seno del Partido Socialista Obrero Español, hoy no estaríamos hablando aquí en Cataluña de federalismo, compañeros y compañeras. No estaríamos hablando de esto. Gracias, Pere. Gracias por tu trabajo. Gracias por empeñarte en buscar una solución. Gracias por tu tenacidad. Gracias por tus ideas. Y gracias por algo más que te voy a decir aquí en público. El otro día, ¿sabéis? El otro día le vi emocionarse en Granada. Se emocionó, sí. Y ¿sabéis qué os digo? Que era una prueba de humanidad, de alguien que siente, como sentimos todos, emoción cuando nos vemos a los socialistas juntos, defendiendo las mismas ideas, los mismos principios, los mismos valores, aquí en Cataluña, en el resto de España. Yo me emocioné contigo, Pere, yo me emociono hoy aquí. Gracias por tu humanidad, por tu trabajo. Gracias, Pere. Gracias de corazón. Gracias de corazón. Veréis, hoy hace 35 años nos preparábamos para votar nuestra Constitución. Hace 35 años y 6 meses habíamos constituido aquí el Partido de los Socialistas de Cataluña. Fijaros bien, el Partido de los Socialistas de Cataluña, aquí. Hace 35 años estábamos a punto de empezar en España y aquí en Cataluña una etapa de libertad, una etapa de progreso, una etapa de convivencia, una etapa de autogobierno como nunca conocimos en nuestra historia. Hace 35 años de eso. Y veréis, con la Constitución y con el trabajo de los socialistas de Cataluña, esta tierra ha conocido la etapa más larga de su historia, como decía Pere Navarro desde esta tribuna, la más larga de progreso, de convivencia y de autogobierno, la más larga, con la Constitución y con el trabajo de los socialistas de Cataluña. No, ya sé que no fuimos los únicos, naturalmente que no, pero no hubo nadie que hiciera más por esta tierra que nosotros. Nadie, compañeros y compañeras, nadie por esta tierra que nosotros. Hoy hace 35 años nos preparábamos para dejar atrás décadas de opresión, décadas de retraso, décadas de enfrentamiento y décadas también de centralismo. Nos preparábamos para dejarlo atrás. Todo estaba por hacer. Y aquí hay mucha gente que recordará conmigo que resonaban hace 35 años los gritos de aquellos que decían que los españoles éramos incapaces de vivir en libertad y en paz. ¿Os acordáis de aquello? Resonaban, y lo hicimos, y hemos hecho 35 años de vida en paz y en libertad, todos juntos, los socialistas juntos, los catalanes juntos y el conjunto de los españoles juntos. Hemos hecho 35 años de paz, de libertad, de democracia en nuestro país. No votamos una Constitución socialista. Teresa, no lo hicimos. No lo hicimos, porque, entre otras cosas, quien la hizo sabía muy bien que no era eso de lo que se trataba. No votamos una Constitución socialista ni una Constitución nacionalista, no. Votamos una Constitución de todos y para todos, y por eso nos sirvió. No sabíamos muy bien el camino que teníamos que recorrer hace 35 años, pero lo recorrimos, como os decía antes. Y hoy podemos echar la vista atrás
y reconoceremos errores sin duda, pero yo os digo, ha habido muchos más aciertos que errores, muchos más. Porque hoy somos un país libre, un país democrático. Hoy estamos en Europa, somos un país plenamente europeo. Hoy, aunque lo estemos pasando mal, que lo estamos pasando mal, somos un país que ha progresado a cotas de igualdad que hace 35 años nos parecerían o nos parecían inimaginables. Eso lo hemos hecho entre todos. Por eso os digo que dentro de unos días, el día 6, cuando celebremos nuestra Constitución, lo hagamos con orgullo, con el orgullo del trabajo bien hecho. La Constitución aquí en Cataluña y en toda España tenemos que celebrarla, compañeros y compañeras, porque lo hemos hecho bien, con nuestros errores, con los problemas que tenemos ahora, pero lo hemos hecho bien y hoy somos un país muchísimo mejor que hace 35 años, mucho mejor, con orgullo y con orgullo. Con orgullo tenemos que celebrar ese día. Y estos días que celebramos 35 años de nuestra Constitución, lamentamos los 2 años del gobierno del Partido Popular. 2 años fáciles de resumir. Veréis más desempleo, más deuda, más impuestos, menos derechos y más desigualdad. Ese es el resumen de estos 2 años del gobierno de la derecha. Hay más desempleados en España, los españoles debemos más, tenemos menos derechos y, sobre todo, hay una desigualdad tremenda que es imposible de aceptar para un país decente como es el nuestro. Este es el balance del Partido Popular. Vivimos en España una tormenta perfecta, una crisis muy grande y una mayoría absoluta de la derecha. Como decía Francina, con la crisis como coartada y con la mayoría absoluta como instrumento, la derecha está haciendo en España aquello que no se atrevió a hacer, que ni siquiera se atrevió a plantear, a los españoles, que no fue capaz de explicitar nunca, con la crisis como coartada y la mayoría absoluta como instrumento, una auténtica tormenta perfecta sobre los derechos sociales de los españoles. Empezaron con la reforma laboral, ¿os acordáis? Fue la primera ley. Entonces nos dimos cuenta que la única libertad que la derecha estaba dispuesta a ampliar en nuestro país era la libertad de los empresarios para despedir trabajadores, la única que estaba dispuesta a ampliar. Entonces nos dimos cuenta que el único derecho nuevo que estaba dispuesta la derecha a consagrar en nuestro país era el de los empresarios para hacer y deshacer libremente sobre el futuro de sus trabajadores, el único derecho nuevo. Y hoy, 2 años después, sabemos lo que quería decir la palabra flexibilidad. ¿Os acordáis? Flexibilidad era aquello que le permitía al empresario decirle al trabajador: o aceptas este trabajo o este salario o te vas a la calle. Esa era la flexibilidad. Y hoy sabemos que cuando hablaban de empleo de jóvenes, lo que querían decir en realidad era que los padres dejaban el empleo por 2 duros y los jóvenes tenían a cambio un empleo precario. Y hoy sabemos que decidieron abaratar el despido en una crisis económica profunda y consiguieron, como les decíamos una y otra vez los socialistas en los parlamentos, que abaratar el despido con crisis era más despido, y efectivamente hubo más despido. Y hoy sabemos, y esto es lo más grave de todo, que pretendían que las pequeñas y medianas empresas se descolgaran de los convenios colectivos, y hay más de 4 millones de trabajadores que se han quedado sin la protección de esos convenios. Fijaos bien, en el momento más difícil de la vida de muchos trabajadores, en medio de la crisis más tremenda que ha conocido nuestro país, 4 millones de trabajadores han perdido la protección de esos convenios colectivos. Esa es la derecha, esa es la reforma laboral de la derecha, cuyos resultados están ahí. Os decía, más desempleo y salarios más bajos, bastante más bajos, más del 2% el año pasado. Eso sí, han bajado más los salarios más bajos y han subido los salarios de los directivos del IBEX. Esa es la crisis o la reforma laboral de la derecha. Es, compañeros y compañeras, la ley del embudo, ancho para los empresarios y estrecho para los trabajadores.
ancho para los salarios más altos y estrecho para aquellos que lo están pasando peor. Es la ley del embudo, fijaos, hasta en las pequeñas cosas, pequeñas no, en las cosas del Partido Popular, porque es un partido que reclama esfuerzos a las familias más humildes, mientras no se corta a la hora de dar sobresueldos en B a sus dirigentes. Es la ley del embudo, compañeros, la ley del embudo. Y es verdad, contaron con el apoyo de la derecha catalana. La derecha catalana y la derecha española se pusieron de acuerdo para recortar derechos a los trabajadores. Y es que, compañeros y compañeras, Dios los cría y ellos se juntan. Y ahora nos vienen con la amenaza, sí, la amenaza de una segunda vuelta de tuerca en la reforma laboral. Y vuelve a aparecer en los medios de comunicación, en boca de los ministros de Economía del Gobierno de Rajoy, la palabra mágica o maldita: flexibilidad. Flexibilidad, más flexibilidad, más flexibilidad. Y yo os digo lo que tienen en la cabeza: más flexibilidad para despedir, más flexibilidad para precarizar el empleo, más flexibilidad para bajar más los salarios. Y los socialistas vamos a volver a decir no, no y no a esta segunda reforma laboral. No queremos esa flexibilidad, no la queremos, porque es recorte para los derechos de los trabajadores. Con el pretexto de la crisis han hecho la reforma laboral que siempre tuvieron en la cabeza y nunca se atrevieron a prometer, y nunca se atrevieron a formular, y nunca se atrevieron a contar. Pues bien, nosotros vamos a hacer lo contrario, no vamos a ocultar nuestras intenciones, y hoy os digo aquí en Barcelona que la primera ley que derogue el gobierno socialista será justamente esta reforma laboral. Dentro de 2 años, la primera que vamos a derogar. No vamos a ocultar nuestras intenciones. La primera. Siguieron con la reforma sanitaria y de un plumazo se cargaron su carácter universal, el de la sanidad española. Se la cargaron de un plumazo y a partir de ahí dieron paso a esos procesos de privatización que algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular están llevando a cabo o intentando llevar a cabo. Privatización de hospitales. Veréis, el otro día escuché en una cadena de radio, igual también tuvisteis alguno la suerte o la desgracia, según se quiera ver, de escuchar lo mismo que yo, a un empresario de estos que concursa a la privatización de hospitales, que dijo, lo que quiero es abrir Europa al turismo sanitario de los marroquíes con dinero. ¿Os acordáis de aquello? ¿Lo oísteis? Lo dijo. En definitiva, nos contó lo que pensaba. Nos dijo que quería hacer negocio con nuestra sanidad. Eso es lo que nos dijo. Y veréis, sinceridad por sinceridad. Con la misma sinceridad con la que él nos ha dicho que quiere hacer negocio con la sanidad, yo le tengo que decir: puedes hacerlo, pero solo durante 1 año y medio, porque los socialistas volveremos y los hospitales privados los volveremos a hacer públicos. Tienes 1 año y medio para hacer tu negocio. Sinceridad por sinceridad, transparencia por transparencia. Y le tocó el turno a la educación. Y es verdad, Francina, que el jueves la derecha aprobó sin consenso, o mejor, con un consenso de todos contra ellos, la ley, una ley, por cierto, que tiene tan poco consenso como esperanza de vida. Una vez más, se trataba de una coartada, de la calidad de la enseñanza. ¿Os acordáis cuántas veces hemos oído al ministro Wert hablar de la calidad de la enseñanza? Y yo me pregunto, ¿qué tiene que ver la calidad de la enseñanza con que los colegios que separan a los niños de las niñas puedan cobrar subvenciones públicas? ¿Qué tiene que ver la calidad de la enseñanza con eso? ¿Y qué tiene que ver la calidad de la enseñanza con que la nota de la religión vuelva a contar para que los alumnos puedan estudiar una carrera u otra? ¿Y qué tiene que ver la calidad de la enseñanza con que nuestra enseñanza deje de ser un servicio público, como ha sido, fijaros, desde antes del franquismo? ¿Y qué tiene que ver la calidad de la enseñanza con que los ayuntamientos puedan dar gratis solares para la enseñanza privada? ¿Y qué tiene que ver con la calidad de la enseñanza la desaparición de educación para la ciudadanía? ¿Y qué tiene que ver con la calidad de la enseñanza el segregar a los niños con dificultades, el acabar
con el fracaso escolar por la vía más injusta, que es sacar a los niños que tienen dificultades de la escuela. ¿Qué tiene que ver eso con la calidad de la enseñanza? Y yo os digo nada, no tiene que ver nada. Es ideología, es pura ideología, compañeros y compañeras. No tiene que ver nada. Es pura ideología que solo va a conseguir que aumente la desigualdad, que disminuya la igualdad de oportunidades. Esto es lo que ha pasado. Una vez más, esa reforma educativa que la derecha nunca se atrevió a plantear, nunca, y que ahora con la coartada de la crisis ha hecho cierta. Pues bien, yo les quiero decir a los alumnos y alumnas, a los padres y a las madres, a los profesores y a las profesoras que han salido estos meses a luchar contra la ley Wert, les quiero decir que su esfuerzo ha merecido la pena, que con su lucha han puesto fecha de caducidad a la ley Wert, fecha de caducidad, porque hay un acuerdo parlamentario de todos los grupos de la Cámara para que la primera ley que hagamos en la siguiente legislatura, todos en el Parlamento, sea justamente una que tenga un solo artículo. Queda paralizada la ley Wert. Han tenido... Ese es su éxito. Ese es su éxito. Por tanto, gracias a todos los que se han movilizado porque han permitido esa unidad insólita de los partidos para decirle no a una ley que segrega, a una ley que olvida la igualdad de oportunidades. Han aprobado una reforma de las pensiones sin acuerdo de sindicatos ni empresarios, de grupos políticos, una reforma de las pensiones de la que solo sabemos una cosa con certeza, que es que en los próximos 10 años las pensiones van a perder poder adquisitivo. Fijaos, es la primera reforma de las pensiones en España que afecta a los pensionistas que lo son ahora, no a los que lo van a ser, a los que lo son, a los que lo sois, que vais a perder poder adquisitivo. Y yo me pregunto, ¿qué les han hecho los pensionistas a estos gobernantes de la derecha? ¿Qué han hecho los pensionistas por este país? Y no es trabajar y trabajar y trabajar. Hemos empezado hablando de los 35 años. ¿Qué han hecho los pensionistas de España sino convertir esa España que en 35 años ha cambiado radicalmente, ha mejorado radicalmente? ¿Qué han hecho los pensionistas para que primero empezaran cobrándoles los medicamentos, luego les subieran los impuestos, después le quitaran la dependencia y ahora les bajen las pensiones? ¿Qué han hecho los pensionistas para merecer este trato por parte de la derecha española? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Una vez más, las reformas de pensiones que no quisieron nunca verbalizar y que aprovechando la crisis se están llevando a cabo. Y ahora, veréis, ahora empieza la segunda etapa de la legislatura y ahora van con nuestros derechos y con nuestras libertades. Lo ha dicho Francina también desde aquí y Pera, con nuestros derechos y con nuestras libertades. Acaban de aprobar una ley de seguridad ciudadana que, sabéis, es una ley de orden público. Para los que, como yo, votasteis la Constitución, bien sabéis lo que quiere decir. Es una ley de orden público. Aprobarán una ley que llaman de mínimos y en realidad es una ley contra la huelga. Una ley de orden público que pretende dificultar la libertad de expresión. Eso es lo que pretende, la libertad de manifestación. Esta es la ley que acaban de aprobar. Fijaros la paradoja. Un partido que hoy sabemos que ha delinquido pretende convertir en delincuentes a aquellos ciudadanos que quieren hacer derecho y uso de sus libertades. Esa es la gran paradoja. Esa es la gran paradoja de esta derecha. ¡Qué gran paradoja! Ahora el Gobierno está muy preocupado por las ofensas a las instituciones, a España, a las comunidades autónomas. Está muy preocupado, quiere crear incluso un registro. Y yo le digo a este Gobierno, le digo que cobrar las medicinas a quien las necesita para vivir, eso es injusto, inhumano, indecente. Eso sí que es una ofensa, eso ofende a los españoles y, por tanto, ofende a España. Y yo le digo que cobrar a los inmigrantes irregulares por entrar en los hospitales públicos, eso ofende a los españoles y ofende a España. Y yo le digo que quitar las becas a quienes necesitan para seguir estudiando el aporte del dinero público es ofender a los españoles y ofender a España. Y yo le digo que tratar como delincuentes a las mujeres que optan por su derecho a interrumpir su embarazo, eso es ofender a los españoles y ofender a España. Y yo le digo que si quiere crear un registro, que se autoinculpe,
que tenemos ya el primer nombre de ese registro que ofende a los españoles y ofende a España. El primer nombre se llama Mariano Rajoy y es nuestro presidente del Gobierno. Nuestro presidente del Gobierno. El domingo, en Granada, transmití a nuestros compañeros, a los socialistas andaluces, mi convicción de que en contra de lo que se escribe y escribe, Rajoy y el Partido Popular no está incumpliendo su programa electoral, que no lo está incumpliendo, que lo que pasa con su programa electoral es lo mismo que pasa con la contabilidad de su partido, que hay una parte en A y una parte en B. No está incumpliendo el programa, no. Está aplicando el programa en B. El programa en B, el que no enseñaban. No está incumpliendo su programa. ¿Y sabéis en qué consiste ese programa en B sustancialmente? Y si repasáis mi intervención lo veréis muy claro. Consiste justamente en cambiar los grandes acuerdos sociales, los grandes pactos que desde la transición a esta parte hemos alcanzado, en cambiar, en el fondo, en cambiar nuestra Constitución, nuestro modelo, el constitucional, en cambiar la letra en muchos casos, por eso hemos ido al Tribunal Constitucional, y el espíritu siempre. Consiste en cuestionar nuestro modelo de negociación colectiva, que nos ha dado mucha competitividad y mucha paz social, en cuestionar nuestra sanidad universal y gratuita, consiste en cuestionar la igualdad de oportunidades, consiste en cuestionar nuestro sistema público de pensiones, en cargarse nuestro sistema de la dependencia. Eso es lo que están haciendo. Están haciendo una reforma de la Constitución por la puerta de atrás, una reforma de la Constitución en B, o mejor, una contrarreforma de la Constitución, de su espíritu y de su letra, o de su letra y de su espíritu. Por eso hemos ido al Tribunal Constitucional, por eso vamos a ir con la LOMCE al Tribunal Constitucional, naturalmente que lo vamos a hacer. Están haciendo una contrarreforma de la Constitución. Por eso hoy aquí, compañeros y compañeras, tenemos que hacer algo más que celebrar los 35 años de nuestra Constitución. Tenemos que reivindicar nuestra Constitución, la de Jordi Solé, nuestra Constitución, una Constitución que ante todo es social. Tenemos que reivindicarla para decir a la derecha: no vamos a consentir que hagáis contrarreformas en B por la puerta de atrás. Estamos aquí, los que votamos la Constitución, para deciros no a esa contrarreforma en B de la Constitución. Y les vamos a decir que nosotros sí queremos reformarla, que queremos hacer una reforma de la Constitución, como decía Pera Navarro desde esta tribuna, que queremos hacerla, una reforma para hacerla más fuerte, porque no hay nada que haga más fuerte una ley que su adecuación a la realidad. Una reforma para hacerla más fuerte, una reforma para adaptarla, una reforma no para retroceder, para avanzar sin romper. Veréis, hace 35 años, en un momento de cambio muy profundo de la sociedad española, mi generación tuvo la suerte de poder elegir en qué España quería vivir. Pues bien, los socialistas lo que pretendemos es que los jóvenes y no tan jóvenes, los que no votasteis la Constitución, pero ahora estáis en una España que va a cambiar mucho, tengáis el mismo derecho que nosotros, el de elegir en qué España queréis vivir, cuáles son las normas de convivencia de las que os queréis dotar. Eso es lo que queremos, que hagáis lo mismo que nosotros, o mejor, que podáis hacer lo que nosotros pudimos hacer. Queremos una reforma de la Constitución consensuada, claro, una reforma para fortalecer la Constitución, una reforma para hacerla más social, una reforma, como diré a continuación, para garantizar nuestra convivencia, una reforma para fortalecer nuestra democracia, una reforma para hacer más fuerte nuestra Constitución. Este es nuestro planteamiento. Una reforma para hacer una Constitución más social, o mejor, para recoger en la Constitución lo que en 35 años entre todos hemos sido capaces de desarrollar. Por ejemplo, para que la sanidad sea un derecho fundamental, que no lo es en nuestra Constitución, porque nadie podía pensar que lo fuera. Han pasado 35 años y hoy lo es, y queremos que lo sea de pleno derecho para que nadie enrede con esa sanidad universal, pública y gratuita. La queremos meter en la Constitución, en los derechos fundamentales. Para eso queremos recoger nuestros servicios sociales en la Constitución. Queremos recoger los avances que ha habido en la igualdad entre mujeres y hombres, entre hombres y mujeres,
Y dejarme que haga un paréntesis. Lo hago siempre. Los que me seguís sabéis que lo hago siempre, para hablar de la violencia machista. Porque cada semana hay un asesinato. Cada semana. Y no podemos dejar de hablar de la violencia machista. Y no podemos dejar de recriminar al Gobierno que solo sale cuando hay un asesinato, que nunca habla de este tema. No he oído al presidente Rajoy hablar de este asunto, a pesar de que fin de semana tras fin de semana se lo recuerdo en estas tribunas. Y nosotros tenemos que hacer de este un asunto central en nuestra vida política, para enviar en cada mitin, en cada acto, en cada asamblea de agrupación, un mensaje a las mujeres que sufren en silencio y decirles que no se callen, que denuncien, que vayan a denunciar, que pierdan el miedo, que siempre habrá un socialista con ellas, que siempre tendrán al lado al Partido Socialista, que no sufran en soledad, que no sufran en soledad. Veréis, queremos reformar la Constitución también, para reformar la política, para cambiar los partidos, para democratizarlos, para acercarlos a los ciudadanos, para poder cambiar nuestro sistema electoral. Queremos reformar la política y para eso hay que reformar la Constitución. Y queremos resolver nuestro problema territorial, que lo hay, de la mano de los separadores y de los separatistas. Ha vuelto a aparecer en España un problema territorial, de la mano de los que añoran la España centralista y de aquellos que quieren marcharse ha vuelto a aparecer un problema territorial. A los que añoran la España centralista, a esos les quiero recordar con rotundidad que la historia de España nos enseña que el centralismo siempre ha ido de la mano de la desigualdad, que cuando ha habido centralismo en España ha habido desigualdad y que lo han sufrido las regiones más pobres. Por tanto, a quien quiere volver atrás, le tengo que decir que los socialistas nos vamos a oponer por razones fundamentales, por razones de justicia social. Y a los que quieren irse, les tenemos que decir que su proyecto es el de la triple fractura, que van a fracturar o quieren fracturar Cataluña, que quieren fracturar Cataluña y el resto de España y que quieren fracturar Cataluña y Europa. Es una triple fractura, no es un camino para salir más rápido de la crisis, no, es más tortuoso, es más cicatero, es menos solidario y finalmente es un camino imposible. Esa es nuestra posición y tenemos que decírselo a los unos y a los otros, a los separadores y a los separatistas. Para continuación, afirmar nuestros principios. Nosotros no somos nacionalistas, nosotros somos socialistas. Nosotros, para saber quién somos, no tenemos que inventarnos adversarios, porque nuestros adversarios son los de siempre. Es la desigualdad, es la injusticia, es el sufrimiento. Esos son nuestros adversarios. Para saber dónde estamos no tenemos que crear fronteras, no tenemos que hacerlo. Estamos con los de siempre, con los trabajadores, con la gente honesta, que se gana la vida trabajando honestamente. Esos son los nuestros. Y veréis, estamos más cerca de un trabajador polaco, de un portugués en desempleo, que de un explotador que haya nacido 200 metros de nuestra casa. Mucho más cerca, compañeros y compañeras, muchísimo más cerca, porque somos socialistas y no nacionalistas. Y veréis, siempre hemos defendido una España plural, una Cataluña plural, siempre lo hemos hecho. Siempre hemos defendido que para nosotros son tan catalanes los de derechas como los de izquierdas, los que creen como los que no creen. Son tan catalanes los nacionalistas como los que no lo son. Son tan catalanes los que se expresan en catalán como aquellos que usan habitualmente el castellano. Todos ellos son catalanes. ¿Sabéis por qué? Porque decidieron venir a vivir aquí y a trabajar aquí en esta tierra. Por eso los consideraremos siempre catalanes. Ese es nuestro criterio. Pero os voy a decir una cosa, y lo dije cuando comencé, no somos nacionalistas, pero amor a esta tierra y a defensa de esta tierra, a esta Cataluña plural, a los socialistas de Cataluña y a los socialistas españoles, no nos gana nadie, compañeros y compañeras, no nos gana nadie, absolutamente nadie, en la defensa de esa Cataluña plural y de esa España plural de la que hablaban Pera y Francina aquí esta mañana. Os diré más, una cosa es oponernos a la independencia y otra cosa es no hacer nada. Nada, veréis, más no sabe dónde va. Y Rajoy no quiere ir a ningún sitio. Y nosotros sí. Nosotros sabemos que hay un problema de convivencia
Y sabemos que cuando hay un problema de convivencia, lo que hay que hacer es sentarse a hablar para cambiar las reglas de convivencia, para seguir conviviendo juntos. Eso es lo que queremos hacer. Por eso queremos cambiar nuestra Constitución, para mejorar nuestras normas de convivencia. Por eso lo queremos cambiar. Lo queremos cambiar porque estamos convencidos que nuestro Estado autonómico tiene que avanzar hacia el federalismo. Lo tiene que hacer. Pero veréis, hacia el federalismo. De la mano de nuestro Estado autonómico, como os he dicho antes, llegó en España el Estado social. Por eso nosotros queremos ser algo más que federalistas, lo decía Pera desde esta tribuna, queremos un federalismo social, un federalismo que tiene un nombre que es federalismo y un apellido que es social. Ese es nuestro modelo, compañeros y compañeras, porque es un modelo que garantiza mejor la convivencia de los pueblos de España, porque es un modelo que garantiza mejor la convivencia de los ciudadanos en España, porque es un modelo que garantiza mejor la convivencia, la libertad, la igualdad y la solidaridad. Por eso somos federalistas, compañeros y compañeras, por eso lo defendemos. Y no podemos cansarnos de repetir que es un proyecto político, que es para nosotros el federalismo, lo decían también Francina y Pera desde esta tribuna. Para un socialista, federalismo es el respeto a la identidad de los pueblos que conforman España, a su cultura, a su lengua, a su historia, a sus instituciones. Eso es federalismo. El federalismo para un socialista es la claridad en el reparto de competencias que impide que el Estado, ley a ley, decreto a decreto, vaya mermando el autogobierno de nuestras comunidades autónomas, también de Cataluña. Para nosotros federalismo es la justicia que reparte los impuestos para que cada comunidad pueda tener sus propios derechos sociales. Para nosotros federalismo es la cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas en el marco de un Senado donde las comunidades puedan hacer valer su voz en las leyes que les competen. Para nosotros el federalismo es lealtad que supone que ninguna administración tiene otra intención que la de servir a sus ciudadanos. Y para nosotros los socialistas, federalismo es igualdad y solidaridad, aquel federalismo que garantiza que los ciudadanos españoles, nazcan donde nazcan, tengan los mismos derechos y la misma igualdad de oportunidades. Todo eso, compañeros y compañeras, todo eso es federalismo. Federalismo es respeto, federalismo es claridad, es justicia, es cooperación, es lealtad, es igualdad, es solidaridad. Ese es nuestro modelo. Para eso defendemos un cambio constitucional. Queremos avanzar hacia ese federalismo. Veréis, hay quien dice estos días, y lo habréis oído, que esto no va a salir, porque la derecha no lo apoya, lo habréis oído decir. Y yo, a quien piensa así, le quiero recordar yo aquí cuántas cosas la derecha no apoyaba y hoy están plenamente en vigor. ¿O es que les gustaba la Constitución? ¿O es que les gustó el título 8º de la Constitución alguna vez? Y ahora están agarrados a la Constitución como si solo ellos la quisieran, o mejor, como que la quieren para ellos solos, y nosotros tenemos que decir que esa Constitución hay que reformarla. Y os diré, los socialistas en estos 35 años y antes hemos hecho de todos los españoles proyectos que nacieron en nuestra casa, que nacieron en nuestra familia. ¿Sabéis por qué? Porque estaban pensados para todos, porque estaban pensados como para garantizar una mejor convivencia, para garantizar la libertad, para garantizar la igualdad. Por eso fueron proyectos asumidos por todos los españoles. Este es un proyecto de esa naturaleza. Por eso os digo, lo conseguiremos sacar adelante, basta que lo hagamos o lo defendamos como defendemos los proyectos en los que se juega la convivencia en nuestro pueblo, con pasión, compañeros. Os pido pasión para defender este proyecto, que es un proyecto de convivencia, que es un proyecto de igualdad, que es un proyecto de tolerancia. Os pido pasión, compañeros y compañeras. Y termino ya. Termino como empecé. No te he oído, pero seguro que no. Te he oído ya, termino ya. Como empecé, me voy a dirigir ahora a los que de aquí sois compañeros del PSC o simpatizantes del PSC, para deciros y transmitiros lo que quisimos deciros y transmitiros en nuestra conferencia política hace 15 días. Os hablo en nombre del Partido Socialista Obrero Español, para transmitiros lo que sentimos por vosotros,
que es, por supuesto, cariño, que es, por supuesto, afecto, pero sobre todo es respeto, respeto a como sois. Os queremos, compañeros socialistas, como sois. Queremos al Partido de los Socialistas de Cataluña como sois, compañeros, como sois. Respeto, afecto y cariño. Y desde ese respeto, ese afecto y ese cariño, os pido que estos días recordemos nuestra historia conjunta. Nuestra historia conjunta, 35 años de historia conjunta, la recordemos con orgullo, que no es en absoluto hacerlo sin humildad, que la recordemos y que nos planteemos qué hemos hecho y que nos respondamos a la siguiente pregunta: ¿pero vosotros creéis que sin el apoyo de los socialistas de Cataluña, sin vuestro voto, sin vuestro afecto, los socialistas españoles hubiéramos conseguido un sistema sanitario como el que tenemos o un sistema educativo como el que tenemos, hubiéramos creado un sistema de pensiones como el que tenemos? No, compañeros, tenemos que estar orgullosos, orgullosos de nuestra historia compartida, orgullosos de un proyecto que nació para seguir juntos. Tenemos que estar orgullosos y tenemos que estar orgullosos hacia el futuro. Lo decía Pere Navarro y quiero acabar aquí. Vamos a seguir juntos. Vamos a seguir juntos porque tenemos principios comunes, valores comunes y sobre todo porque tenemos un proyecto para Cataluña y para España, un proyecto para avanzar, para seguir juntos, un proyecto de solidaridad, de igualdad, de respeto a las singularidades, un proyecto de respeto a la diversidad, un proyecto nuevo para Cataluña y para España. Juntos, compañeros, vamos a seguir juntos porque somos la garantía de la convivencia en nuestro país. Adelante, compañeros. Adelante, con pasión, juntos, adelante.